Hola, bienvenido a esta ponencia del quinto Congreso sobre Comunicación y Pensamiento. Antes de todo, dar las gracias a la organización del Congreso, primero porque al ofrecernos esta vía telemática y digital no hemos parado de sembrar y de desarrollar la investigación y el conocimiento, y eso siempre es de agradecer, y aparte también pues porque, como saben todos, con esto del confinamiento por lo menos tenemos una excusa para quitarnos aunque sea la parte de arriba del pijama, ¿no? Bueno, broma aparte, yo soy Mercedes Barrutia, soy doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada y doctoranda en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Y les traigo la ponencia La desinformación como respuesta al estigma social a raíz de la fake news y el concepto de extranjería. Los antecedentes y la justificación de esta pequeña investigación es que en la primera quincena de agosto de 2020 hay una noticia que llega a las redes sociales y que tiene bastante difusión, y es una noticia falsa, que es la aprobación de un procedimiento excepcional de regulación de expedientes administrativos en extranjeros que se encuentran en situación administrativa irregular. La noticia totalmente falsa se publicaba: el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este miércoles en el Congreso la puesta en marcha de un procedimiento extraordinario de regularización de inmigrantes. Totalmente falso. Tal fue el impacto de esta noticia que, de hecho, el Ministerio de Extranjería y el Ministerio del Interior se pusieron en contacto con diversos ministerios extranjeros para explicar que era un hecho falso, que no se iba a abrir ningún expediente, ninguna vía de regularización extraordinaria. Tenemos preguntas de investigación sobre esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué percepción tiene la sociedad española sobre el concepto de extranjero? Si esta percepción es acertada, ¿cómo hemos llegado a esta percepción? ¿En qué se basa? ¿Cómo afectan las fake news a la formación del imaginario colectivo? O si las noticias falsas colaboran a la estigmatización de colectivos. Estas son nuestras propuestas, son las preguntas que nos planteamos una vez que recibimos esta información. Respecto a la metodología, como solo tengo 10 minutos de exposición y les voy a brindar esta presentación, y aparte también va a haber una publicación sobre este tema, ahí pueden explayarse si necesitan más información. Rápidamente se basa en la encuesta sociológica y en el estudio de casos, puesto que la encuesta sociológica parte de 10 estereotipos que los encuestados van a valorar cómo de acuerdo están con ellos, basándose en la escala de Likert, y con el estudio de caso lo que vamos a hacer es saber si esos estereotipos son verdaderos o son falsos. En la encuesta participan 400 personas repartidas en esta franja de edad. La conclusión sobre las franjas de edad, para no extenderme mucho, es que el 91,8% tiene más de 30 años, por lo que resulta que nuestro universo es un público adulto, y el 60% son mujeres y el 39% aproximadamente son hombres. Respecto a los resultados de la discusión, los vamos juntando un poco para amenizar, ¿no? La primera pregunta de la encuesta, el primer estereotipo era: los extranjeros vienen a España y quitan el trabajo a los españoles. Esto es falso. ¿Por qué? Esto también es un resumen. En la publicación podrán verlo, el razonamiento con más intensidad y profundidad, ¿no? Los extranjeros ocupan un 11% de los afiliados a la Seguridad Social, y de ese 11%, el 40% son ciudadanos europeos, que no se engloban dentro del concepto de extranjero desde el punto de vista jurídico. El 45% no está de acuerdo con que nos quiten el trabajo, el 9% está muy de acuerdo, el 9,5% está de acuerdo, el 20,8% no lo sabe. Vamos a seguir avanzando en nuestros estereotipos. Los extranjeros, sobre todo, entran en España saltando las vallas fronterizas o en patera. Esta afirmación también es falsa, es otro estereotipo, pero fíjense, el 14% cree que es totalmente cierto, el 11% cree que es cierto y el 21% no lo sabe. Es muy llamativo siempre la cantidad de personas que no tienen un criterio sobre esto. Los extranjeros en situación administrativa irregular por lo general no entran saltando las vallas fronterizas o en patera. Las cifras de los extranjeros en situación administrativa irregular en España no son oficiales, son datos orientativos, pero en cualquier caso solo el 8% entra saltando las vallas o en patera. El resto lo hace pasando una frontera.
Los extranjeros cometen más delitos que los españoles. Fíjense, un 18 y un 14% piensan que sí, que esta afirmación es correcta. Un 18% no lo sabe. Por suerte, un 35,5% no está nada de acuerdo con esta afirmación. En torno al 77% de los delitos cometidos en 2018 fueron a manos de ciudadanos españoles. Los extranjeros fomentan la delincuencia en España. Esta pregunta tiene un poco de trampa, ¿no? Porque en cuanto haya un extranjero que cometa un delito, está sumando delincuentes a la lista. Pero entendemos que fomentar es añadir una gran cantidad, ¿no? El 12% y el 16%, esto está, la sociedad tiene un punto de vista aquí más acertado, piensan que es cierto, pero el 39, el 14 piensan que no, que esta afirmación es falsa. De hecho, del total de extranjeros que hay en España, solo delinque el 1,5%, así que tampoco podemos decir que efectivamente fomenten la delincuencia. Los extranjeros optan a tantas subvenciones que incluso pueden vivir a costa del Estado español. Esta afirmación es falsa, pero fíjense aquí, un 32,3% y un 15% es bastante, y un 10%, que no lo sabe, creen que esta afirmación es falsa, es verdadera y que están muy de acuerdo con ella, ¿no? Vamos a fijarnos en el contenido de la diapositiva. Los extranjeros residentes se encuentran en las mismas condiciones que los españoles, eso es cierto, pero no tienen más ventajas. Como muchos tienen las mismas que los españoles, pero no tienen más. Los extranjeros tienen más derechos que los españoles. Esto es otra obviedad. Nadie puede tener más derechos. Los derechos son los que son. No por ser extranjeros se encuentra uno en mejor posición, ni a favor ni por encima de los extranjeros, ¿no? Entonces, eso que decimos aquí, ¿no? Como mucho, si la situación es regular, que ya es un poco costoso eso, optan a lo mismo que los españoles. Pero fíjense, casi un 25% y casi un 13% piensan que esta afirmación es cierta. No puede ser cierta. Siguiente, los extranjeros tienen preferencia ante muchos españoles para recibir ayudas estatales, sanidad, plazas escolares, ayudas económicas, atención social. Esta afirmación también es falsa. Va en la misma línea que la anterior. Como mucho tienen las mismas oportunidades que los españoles siempre que estos se encuentren en situación administrativa regular. Lo cual, leyendo la ponencia y el resto de material que les adjunto, comprobarán, si no saben ya, que requiere muchos requisitos, ¿no? El 34,8% cree que los extranjeros tienen preferencia, están firmemente convencidos de que los extranjeros tienen preferencia ante muchos españoles. El 30% cree que no. Bueno, seguimos avanzando. Los extranjeros agotan los recursos que España tiene para los españoles. Bueno, esto es totalmente falso, porque no solo agotan los recursos, sino que además mejoran la natalidad y aportan cotizaciones a la seguridad social. Entonces, no es que agoten los recursos, es que colaboran a que todos nos beneficiemos, ¿no? El 13,8%, el 19,5% cree que esta afirmación es cierta, el 37% y el 14% creen que no, pero fíjense, un 15% no tiene un criterio. Respecto a las conclusiones, bueno, ya hemos visto también los resultados de la encuesta y un poco los resultados sobre el estudio de caso, muy en resumen y muy brevemente. Y respecto a las preguntas de investigación, la noticia falsa objeto de estudio ayuda a fomentar las ideas equívocas en relación a los extranjeros en España. Es un refuerzo. Cuando hay una noticia falsa, se refuerzan los estereotipos. Un proceso de regularización extraordinario puede ser entendido como una ventaja para el extranjero en situación administrativa irregular sin beneficio para los españoles. Las personas que han contestado esta encuesta conocían la noticia, ¿vale? Que la población reciba este tipo de informaciones, que son informaciones falsas, además tienen también el peligro de que esa información no ha sido tratada también por un profesional. Esto entendemos todos lo que significa, ¿verdad? Y además, por parte del receptor, tampoco es interpretada en su totalidad, porque esa información está incompleta. Solo sirve para potenciar las diferencias entre el nacional y el otro, para llevar a equívocos. Estas dos cuestiones para mí son las fundamentales de esta investigación y el punto fuerte, y serán desarrolladas con más profundidad en mi tesis doctoral. La recepción de información es un proceso por el que el receptor desarrolla su capacidad crítica mediante el aprendizaje y el procesamiento de datos. Hasta aquí está claro, ¿no? El refuerzo o el rechazo de ese estereotipo como interpretación crítica de la recepción del mensaje es una consecuencia. Aquí viene para mí lo importante.
Por tanto, en un público adulto, tal y como ha resultado ser en el universo encuestado, las noticias falsas suponen un refuerzo de lo ya aprendido o un aval de los prejuicios, es decir, reforzamos nuestras ideas preconcebidas, o una categorización para un posible postjuicio, ¿no? O dispongo de elementos para poder llegar a una verdad una vez que haya interpretado el contexto. Este posjuicio es la posibilidad que tiene el receptor de un mensaje de interpretar una información con criterio, esa capacidad de llegar a la posverdad, ¿no? Que está tan de moda. Este posjuicio, este nuevo concepto, nos lleva a otro término, ¿no? Responsabilidad digital del receptor. Este posjuicio solo lo podemos llevar ejerciendo el consumo de información con responsabilidad digital por nuestra parte. ¿Eso qué quiere decir? Que recibir la información y cuestionarla hasta que mediante por otras fuentes, ya sean primarias o secundarias, o bien mediante la observación, participante o no, con nuestro propio conocimiento y nuestras propias experiencias, dispongamos de suficiente criterio para terminar de procesar esa información y llegar a una opinión propia más próxima a la realidad que acontece. Bueno, esta es un poco la idea de la investigación. Estoy a vuestra disposición para resolver todas las preguntas y para abrir el debate en cualquiera de las líneas subyacentes. Esta es mi tarjeta de visita. Pueden escribirme también a info@periodísticamente.es. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan aprendido algo, ¿no?